Bien, jóvenes, tengan un buen día. Nuevamente nos volvemos a encontrar con otro contenido que vamos del cual hablar en esta ocasión. Y el contenido es identidades culturales religiosas. El indicador del logro que se relaciona nos dice, describe y caracteriza el desarrollo de las distintas religiones del mundo, respetándolas por su importancia en la historia de los pueblos y sus costumbres. Es decir, que vamos a hablar entonces de las distintas religiones, sobre todo las más importantes alrededor de la historia, ¿verdad? De la humanidad. Exactamente nos vamos a enfocar en, cómo decirles, nos vamos a enfocar exactamente en qué consisten cada una de ellas y sus costumbres. Ese es el apartado, ese es el aspecto exactamente del cual vamos a hablar. Y es porque, ¿cuál es la importancia de las religiones en la historia de los pueblos? ¿Y cuál es la costumbre de cada una de ellas? Entonces nos vamos a enfocar en eso y lo vamos a hacer de una forma, ¿verdad? Con mucho respeto, ¿verdad? Con mucho respeto por las diferentes creencias que cada uno de ustedes puedan tener y por supuesto con mucho respeto también por el ideal también de cada una de las familias. Muy bien, vamos a empezar entonces con el cristianismo. En las sociedades actuales debemos de recordar que la religión es un ingrediente importante. Es un ingrediente importante por la identidad cultural que sirve para diferenciarnos unos a otros. Por lo tanto, la identidad religiosa debe de verse como un elemento esencial que ha marcado el devenir en la historia de muchas naciones y que configura tradiciones y características culturales. Es por ello que el cristianismo, surgió en Palestina durante el gobierno romano de Augusto, a partir de la prédica de Jesús de Nazaret, llamado por sus seguidores Cristo Jesús, y luego se extendió por el mundo. Debemos de recordar que Jesús predicaba la existencia de un Dios único y misericordioso, de igualdad, un Dios de amor, de caridad entre los hombres, y ofrecía la promesa de una vida eterna para los justos. A los 33 años acusado de conspirar políticamente contra el Imperio Romano y fue crucificado. Sus seguidores, los apóstoles, iniciaron la prédica de su doctrina por todo el imperio y formaron las primeras comunidades cristianas a las que se accedía después del bautizo. Durante los primeros tiempos, los cristianos sufrieron persecuciones porque se negaban a integrar el ejército y rendir culto al emperador. A partir de las persecuciones, la nueva religión se expandió a lo largo de las rutas marítimas y terrestres del imperio hasta llegar a los principales centros urbanos. Su prédica se vio facilitada por el predominio del griego y del latín sobre las lenguas locales. En el siglo I después de Cristo, las comunidades cristianas se dotaron de una organización común para impedir que cada una interpretara la doctrina a su manera. Surgió así entonces la iglesia, ¿verdad? Que terminó, bueno, es ahí exactamente donde surge la iglesia moderna, ya que hace referencia a las instituciones que la conforman. Por ejemplo, en la iglesia católica, el papa se convierte en el máximo, en la cabeza, ¿verdad? Principal de dicha iglesia. Y pues también debemos de resaltar que las relaciones del cristianismo con el mundo, se ve marcada ¿cómo decirles?
en 4 momentos muy importantes, en la edad antigua, en la edad media, en la edad moderna y en la edad contemporánea. Es decir, que en esos 4 periodos de la historia es donde se ve reflejado lo que es el cristianismo en el mundo. En la edad antigua, sus orígenes. En la Edad Media, principalmente por la identidad cristiana que se impuso sobre las demás identidades religiosas. En la Edad Moderna, el cristianismo prácticamente se separa entre la fe y la razón, ¿verdad? Y en la Edad Contemporánea, que es la actualidad, es donde prácticamente, ¿verdad?, se dan diferentes manifestaciones del cristianismo, como la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, las iglesias orientales católicas y la Iglesia Protestante. Entonces, en los 4 periodos históricos de la humanidad ha habido una relación entre el cristianismo con el mundo. Luego pasamos a hablar del judaísmo. El judaísmo tiende a su ubicación exactamente en el actual Estado de Israel. La ley sagrada del judaísmo es el Torá. Al hablar del judaísmo nos estamos refiriendo a que es una cultura y un grupo étnico prácticamente como religión, ya que se fundamenta en la fe en un solo Dios, y es el Dios de Abraham, padre de los judíos, en sus sagradas escrituras. Y como ya muy bien lo dije, la ley es el Torá. Es en la misma antigua religión monoteísta, que se refiere creyente en un solo Dios, la Biblia registra el arranque en la alianza de Dios con Abraham, posiblemente en 1700 años antes de Cristo, en Mesopotamia, ¿verdad? Alrededor de Abraham también cabe destacar que fue a Abraham exactamente que aceptó la mayoría de creencias y rituales de sus antepasados, pero no aceptó la creencia en el politeísmo ni las imágenes idolátricas que se veneraban. Se calcula entonces que un aproximado de 14 millones de seguidores en el mundo son los principales grupos judíos en el mundo actual. Entonces, prácticamente esta religión, ¿verdad?, también está dividida en el mundo, alrededor del mundo está dividido en 3 aspectos muy importantes, así como el cristianismo, ¿verdad? En la actualidad, que es, como ya muy bien lo dije, que está la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, las iglesias orientales católicas y la Iglesia Protestante. Entonces, el judaísmo también está dividido de esa forma. Y están el judaísmo, los ortodoxos, los reformadores y los conservadores. Los ortodoxos son considerados los más antiguos y conservadores. Se remontan a la Palestina y promugnan, perdón, el cumplimiento de escrupulosos de la ley que interpretan y siguen al pie de la letra. Esos son los ortodoxos. Los reformadores son llamados los liberales y progresistas. Son los que están opuestos a los ortodoxos. Y ellos creen que Dios sigue manifestándose hoy en día y procuran eh, adecuar las leyes y los ritos a los tiempos actuales. Estos son los reformadores. Y están los conservadores, que pretenden conciliar las posturas extremas entre ortodoxos y reformadores. Tanto así que intentan seguir la tradición judía al cumplimiento de la ley, pero conciliando la fe judía con la cultura y la razón. Entonces, de eso podemos hablar de lo que es el judaísmo, y como ya muy bien lo dije,
El libro sagrado es el Torá y la palabra Torá significa ley y que corresponde con los primeros 5 libros de la Biblia, llamados también Pentateuco o ley de Moisés, ¿verdad? Entonces, eso significa lo que es la palabra. Entonces, y pues seguimos siempre y vamos a hablar con un poco del islamismo. El libro sagrado del Islam es el Corán. Y cuando hablamos del islamismo es que no una religión llamada monoteísta. ¿Por qué razón? Porque sus creyentes tienen sus raíces en el patriarca bíblico Abraham. Es la religión que se basa en las enseñanzas del Corán, transmitidas por el profeta Mahoma, nacido en el año 570 después de Cristo. Su principal afirmación de fe es que Alá es el único Dios y que Mahoma es su profeta. A las personas que practican el Islam se les suele llamar islámicos o musulmanes. El Islam se inició con la predicación de Mahoma allá en el año 622 en Arabia Saudita. Mahoma, además de ser reconocido como un profeta de Alá, fue un líder religioso, político, militar que levantó un imperio. Entonces, la religión del Islam, organizada y ordenada, la religión del Islam es una de las religiones muy organizadas y ordenadas en cuanto a lo que es la vida espiritual, en cuanto a lo que es la vida religiosa y política. Y también, por qué no decirlo, en la vida económica dentro de la sociedad. Los países islámicos tienen a Alá como la máxima autoridad política y al Corán como la máxima fuente de las leyes que deben regir la vida dentro de su sociedad. Entonces ahí donde, de tal manera que el Islam muchas veces constituye a la religión, al Estado y también hasta la organización de la sociedad. Es decir, que el Islam es prácticamente una de las religiones donde las leyes están fundamentadas en su libro sagrado. Entonces, muchas veces el Corán es el libro donde contiene también las revelaciones recibidas por Mahoma. Además de ser un libro sagrado, el Corán es un código de leyes estrictas y rige la vida de los musulmanes que deben de seguir determinados preceptos. Eh, el Islam también tiene divisiones y quieras o no también tiene relaciones a nivel mundial. Tenemos, por ejemplo, el sunismo, que es la rama más grande del Islam. Cerca del 90% de los musulmanes son suníes, a diferencia de los chiitas. ¿Quiénes son los chiitas? Se preguntarán. Son otros, en otras palabras, chiita significa, en otras palabras, Mahoma. Son los seguidores de Mahoma, ¿verdad? Entonces, a razón de esto, los chitos también se les llama chimos, que son los diferentes suníes y tienen sus propias tradiciones legales. Se diferencian de los suníes en que rechazan la legitimidad de los 3 primeros califas. Es decir, que así como también la religión del cristianismo tiene sus divisiones, así como el judaísmo también está dividido en ortodoxos, reformadores y conservadores, así también el islamismo tiene sus divisiones. Seguimos hablando de las religiones y pasamos al hinduismo. ¿Qué es el hinduismo? Es una religión originada prácticamente en la India, que reúne distintas creencias alrededor de las escrituras védicas del siglo X antes de Cristo. Una colección de creencias procedentes de pueblos de diferentes lugares que se establecieron en el Valle del Río Indo
el hinduismo existen miles de dioses, pero solo unos pocos son adorados. Eh, por encima de todo ello, creen, ¿verdad? Los hinduistas creen en un Dios supremo que se manifiesta principalmente bajo tres formas. Eh, Brahma, que significa creador del mundo. Vishnu, encargado de conservar el orden en el mundo y de ayudar a los hombres. Y Shiva, destructor del mundo. Esas tres manifestaciones de un mismo Dios representan el ciclo de vida para muchos fieles seguidores. El hinduismo también posee una división social basada en castas. Alrededor de un 80% de la población total de la India practica lo que es el hinduismo. Esto significa que tienen un sistema de castas. Los principales grupos hindúes son el shivaísmo y el vaishnavismo o vishnuismo. Estos son los dos principales grupos hindúes. Brahma, así como se escucha, es el dios creador hindú. Entonces, el libro sagrado del hinduismo eh, prácticamente es un libro transcrito en Vedas. ¿Y qué significan Vedas? Son himnos sagrados que constituyen la base sobre la cual se realizó la construcción del hinduismo, ¿verdad? Originalmente los Vedas se transmitieron en forma oral. Mucho tiempo después fueron puestos, ¿verdad?, en forma escrita. Entonces, este símbolo que yo les estoy mostrando es una OM y significa prácticamente, es un símbolo muy reconocido a nivel mundial que significa meditación, ¿verdad? Porque en el hinduismo trae eso, es decir, trae lo que es el yoga y el yoga lo lleva a meditar, a reflexionar y muchas veces es una técnica de relajamiento, ¿verdad? De la persona. Entonces, el hinduismo está creación no reverencia en la divinidad en cualquiera de sus manifestaciones. Son doctrinalmente son bastante tolerantes y permiten que otros practiquen sus creencias, ya sean hinduistas o no. Y como ya muy bien lo dije, el símbolo es OM, que es el símbolo más sagrado de las sílabas del hinduismo y simboliza exactamente a Brahma, infinito y el universo entero, ¿verdad? Que son los cultos del hinduismo. Bien, sigamos entonces. Ahora vamos con el budismo. ¿Qué es el budismo? El budismo es una visión acerca de qué es el mundo, qué son los humanos y cuál es el sentido de su existencia. El budismo implica pautas de comportamiento moral. Debemos destacar que el budismo surgió en la India en el siglo VI antes de Cristo, fundado por Siddhartha Gautama, conocido como Buda. La palabra sánscrita Buda significa el que despertó a su propio potencial y a la naturaleza verdadera del mundo que lo rodeaba. Entonces, a lo largo de la historia, el budismo se extendió a todos los países de Asia. El libro sagrado de ellos es exactamente el libro conocido como tres, tres canastas, perdón, que se llama Tipitaka o tres canastas. Entonces, Buda no es un dios, ni un profeta, ni un mesías, sino un humano que a través de su esfuerzo alcanzó un estado de iluminación o de perfecta sabiduría y completa sensibilidad hacia el mundo y los humanos. Eso es exactamente Buda. Entonces, muchas veces eh, dentro
bueno, cuando no se conoce de la religión, se cree que Buda es exactamente el Dios, ¿verdad? De ellos. Pero realmente no es un Dios ni un profeta, sino que es un humano que alcanzó un estado de iluminación. Entonces, el budismo también está dividido en todo el mundo. Están los ancianos, también está el gran vehículo, que es una reforma surgida en el siglo primero antes de Cristo, que es el más numeroso actualmente, ubicado en China, aparte de Japón y en parte del sudeste asiático. Y está el Vajrayana. Se corresponde a un grupo definido por la influencia del, del tantrismo hindú. Prácticamente esta religión del budismo, en la actualidad, el número de seguidores se calcula que hay unos 500 millones en el mundo. Sobre todo tiene bastante fuerza esta religión en países como Tailandia, Birmania, Japón, China. En los países occidentales principalmente. El interés que despiertan estos valores espirituales han llevado a que se desarrollen un gran número de sociedades dedicadas al estudio y a la práctica del budismo. Dalai Lama, por ejemplo, es una de las máximas autoridades espirituales y temporadas del budismo. Entonces, los principales ritos que generan las religiones, para ir terminando ya este contenido, son ritos de iniciación, ritos de purificación, ritos de consagración y muchas veces ritos de tránsito. Algunos símbolos religiosos a nivel mundial, los más representativos son la cruz, la estrella de David y la media luna. Son los símbolos más representativos a nivel mundial de las religiones. Entonces, la idea de este contenido es que conozcamos las costumbres de las principales religiones alrededor de la historia de la humanidad. Y quiera o no que cuando hablamos de religión, debemos también resaltar que es una variedad de elementos que es muy difícil distinguir lo secundario con lo principal y lo esencial de lo accesorio. Entonces, por tal razón, deben de considerarse las religiones como deben de considerarse las religiones como centros de identidades culturales de los diferentes países, como por ejemplo en Egipto, la India o la antigüedad clásica, ¿verdad? Que es una espesa confusión de cultos y múltiples variables según las localidades, los templos, las generaciones, las dinastías, las invenciones. Entonces, una noción característica de todos los religiosos es la de sobrenatural. Es por ello que se debe entender un orden de cosas que no debe superar el alcance de nuestro entendimiento en un mundo tan misterioso en el cual vivimos, ¿verdad? De lo incognoscible, de lo comprendible. La religión entonces sería pues una especie de especulación sobre todo lo que escapa a la ciencia y más generalmente al pensamiento distinto. Entonces, esto tenemos que hablar, ¿verdad? Que las religiones no deben de ser un motivo de controversia, no deben de ser un motivo de persecución, o no debe también las religiones actuales, pues, ser un motivo de conflicto social. Y pues hasta aquí llegamos, jóvenes, con este contenido. Realmente es un contenido muy interesante porque quieras o no conocemos de las costumbres de las diferentes religiones en la historia de la humanidad. Y probablemente ustedes dirán, hay más. Sí, pero hemos hablado exactamente las más trascendentales en la historia de la humanidad. Y pues hasta aquí llegamos con esta explicación de este contenido. Pasen una feliz semana. Éxitos.